Díaz, coordinador encargado de la Comisión Nacional Anticorrupción. Bienvenido a Contacto Directo. Muchas gracias a usted. Buenos días, Estefi. Buenos días también. también. A todos los televidentes. Ya hubo esta primera reunión entre el Estado ecuatoriano y Odebrecht para la reparación integral que ofrecen. Integral significa que repare todas las lesiones causadas al Estado ecuatoriano, no solamente en el ámbito económico. A su juicio, ¿qué debería abarcar esta reparación? La reparación integral tiene que ser además en el tiempo. Odebrecht está en el país 3 décadas. No es que ha delinquido los últimos 10 años, no más. Estuvo su trabajo inicial con el tema del trasvase del Daule a la península de Santa Elena, así se inauguró, y allí ocurre que hubo alrededor de 80 millones de dólares de sobreprecio. Estamos hablando de 30 años atrás, y hay una larga historia que por lo tanto tiene que ser cuantificada de manera idónea. Los organismos de control no pueden hacer un cálculo a ojo de buen cubero o decir lo que le acabo de escuchar al señor Roldán, vamos a ver cuánto nos dan. Eso es imposible, porque le quiero decir, aprovechando este momento, que por ejemplo, hay otro tema, solo del tema Odebrecht. En la construcción en el año 2013 del acueducto La Esperanza El Aromo, que se me oiga bien, esta es una denuncia quizás nueva, estuvo valorada esta construcción en alrededor de 150 millones. Se presentaron las ofertas, muchos de los oferentes cumplieron con la posibilidad de ese monto, y a quien propuso 250 le dieron la construcción del acueducto. ¿Quién era? Odebrecht. Allí hay un sobreprecio de 50 millones, perdón, del 50%. Eso es lo que hay que averiguar, eso es lo que hay que cuantificar, y allí vienen los daños, por lo tanto, colaterales al país. Es decir, que a su juicio primero el Estado ecuatoriano debería cuantificar la afectación considerando también los sobreprecios, y pregunto si la reparación contemplaría eso, los sobreprecios de los contratos, porque llegaron a decir aquí, recuerde usted, que total la coima la paga la empresa, como si eso no fuera una afectación para el Estado, pero la coima es justo para eso, para que aprueben sus contratos, aún con millonarios sobreprecios. Entonces, la coima resulta irrisoria versus los sobreprecios. Entonces, ¿se debería tener cuantificado eso? Totalmente cuantificado, y le digo algo. La Comisión Nacional Anticorrupción tiene una valoración de la manera siguiente. En los contratos, Odebrecht ha actuado con coimas que fácilmente han ido entre los 12 y los 15%, y el sobreprecio fácilmente entre el 35 y el 40%, por obra y por construcción. Si hacemos una cuantificación sobre los 5.000 millones invertidos en el país en estos años por parte del Estado ecuatoriano con la empresa Odebrecht, es evidente que esos 5.000 millones que son los que ganó la empresa tienen que dejarnos una reparación muy alta, pero con una cuantificación adecuadamente tratada. Yo creo que el Estado hace bien en sentarle a Odebrecht. Esperemos que el Estado le haya sentado a Odebrecht y no a la inversa. Y esperemos ahora que esta cuantificación nos lleve a un punto fundamental para decirle al país, estamos actuando en función de lo que hizo Odebrecht. Sobre lo que se ha argumentado es que existen metodologías internacionales también para poder cuantificar. De hecho, recordemos lo que dijo Iván Granda, el secretario nacional anticorrupción. No se puede establecer un monto, porque eso es justamente un proceso en el cual se tiene que cumplir con estándares internacionales sobre el tema de la reparación ética, moral y sobre todo económica que tendrá que cumplir Odebrecht. En ese sentido, nosotros lo que nos hemos planteado como mecanismo es plantear una metodología en donde se va a establecer cuáles han sido las acciones colusorias, las acciones vinculadas a ese proceso de reparación. Sobre todo, para nosotros el principal mecanismo de reparar a la sociedad ecuatoriana es el decir la verdad. Esa última parte es importante, ya vamos a hablar de eso, pero existen metodologías que también se han aplicado ya en otros países para cuantificar los rubros y los parámetros de medición. Sí, hay parámetros en donde además ha habido investigaciones previas y en donde ha habido sanciones. Es posible hablar de parámetros. Esto es muy parecido al delincuente que hurta todos los días en el bus y se lleva los celulares y se le coge al final del día por el último celular que se llevó y todo lo anterior.
¿Quién cuantifica todo lo anterior respecto del tema de Odebrecht? ¿Cómo lo van a hacer? Por eso es que yo quiero decir esta mañana que la Comisión Nacional Anticorrupción le exige al Estado ecuatoriano que la sociedad civil esté presente en este proceso de investigación y de las fórmulas de reparación que se están creando, porque ha sido la sociedad civil la que ha denunciado y la que ha demostrado en el país los robos de Odebrecht. No ha sido el Estado. Ha sido la investigación, desde luego, de la Comisión Anticorrupción, de periodistas acuciosos, de una voluntad ciudadana para que las cosas queden claras, de tal manera que la veeduría se vuelve fundamental, y no para que esté la comisión o alguna persona en particular, sino para que sugeramos personas de alto nivel de moral y de ética creíbles en el país. Creo que ese acompañamiento es fundamental. Los otros estándares no hay que inventarse, hay que actuar en función de lo que ha ocurrido en el país. Solo falta que Odebrecht, ¿no es cierto?, le creamos todo. Ya nos ha mentido cuando habló del acuerdo de cooperación eficaz, Juan Sebastián Roldán, que primero lo importante sería identificar si es que en verdad hay información que sirva y si están diciendo la verdad. Pero en Ecuador tenemos el antecedente de haber expulsado a la constructora, luego perdonarle la vida, dejarle que vuelva, pagar 20 millones en glosas, no todo lo que en su momento se lo acusaba, y además entregándole después millonarias obras. Hoy ya sabemos por qué, pero si una empresa busca recuperar su nombre, busca recuperar su negocio. Entonces, ¿en qué manera debería aportar esa veeduría que usted está proponiendo, o cómo debería ser vigilado y transparente este proceso? Pues la veeduría tiene que dar cuenta de el seguimiento a nivel de fiscalía de todas las denuncias que, insisto, son de los últimos 30 años. En el último periodo, en el régimen anterior, lo que ocurre es que allí se institucionalizó porque el Contralor y todo el mundo formaba parte de la mafia creada por Odebrecht, de la toma del poder, inclusive para los efectos que nosotros conocemos. El peculado, por lo tanto, no tiene 10 años de vida. Esto ha sido de todo el tiempo y es una circunstancia imprescriptible. Como usted dijo muy bien, le sacaron aparentemente del país, luego le regresaron a la empresa y ocurre que todo ha seguido igual. Creo que se vuelve indispensable, por lo tanto, en el que en Fiscalía, desde la Contraloría, se actúe con absoluta celeridad respecto de todos los temas que están establecidos en el país. Insisto, 5.000 billones que es la obra de Odebrecht, tiene que ser analizada con rigor, tiene que ser mirada con relojería de absoluta transparencia. Caso contrario, nos van a entregar un chequecito y vamos a hacer el sainete político desde alguna parte diciendo aquí está la reparación, y la reparación va a ser lo que se le ocurre a Odebrecht, que nos ha mentido inclusive en el listado de las personas involucradas con ese famoso acuerdo de cooperación eficaz que casi no tiene sentido en este momento, sobre todo cuando se ha descubierto el tema del metro de Quito y de la ruta Viva 1 y 2, y con las que evidentemente demuestran otros coimas. Con las nuevas revelaciones que se dieron a conocer, también se conoce lo que en un momento no se dijo. Ahora Odebrecht dice ratificar un compromiso de cooperación, pero todavía en nuestro país resta mucho por aportar en cuanto a investigaciones sobre el sistema de sobornos que manejaban, quiénes más estaban vinculados. Entonces, ¿en qué medida? Y pregunto porque ustedes desde la comisión han estado detrás de procesos de investigación también. ¿En qué medida puede aportar esa información? ¿Qué falta por saber? Usted lo acaba de decir, no solo que hemos aportado en la investigación, sino que hemos denunciado. Y por lo tanto tenemos información. Y acabo de este momento de establecer una más respecto de lo que ha significado la construcción del acueducto de la Esperanza, el Aromo. Yo creo que allí están datos puntuales. ¿Qué es lo indispensable en este momento, por lo tanto? Es indispensable poner en marcha desde Fiscalía las investigaciones, pero también tener la transparencia en la función judicial. Por eso es importante la evaluación a estas personas, porque la mafia también extendió los tentáculos a ese nivel. Y ocurre que rápido, como en el caso del metro, por ejemplo, se hizo la auditoría correspondiente y se liquidó pensando que ya no se podía volver a reabrir el tema. Todas las funciones del Estado, de alguna manera, en los periodos anteriores han estado involucrados en este tema y hay que darles transparencia a aquellos que hemos actuado y al país que está atento a una circunstancia que no puede quedar entre cuatro paredes sin la participación de la sociedad civil organizada. Germán Rodas, coordinador encargado de la Comisión Nacional Anticorrupción, hoy en contacto directo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a usted.